¿Qué ocurrió realmente entre Katie Holmes y Tom Cruise, una de las parejas más comentadas de Hollywood? Para el público, parecían una pareja de ensueño, con una historia de amor de alto perfil que cautivaba a millones de personas. Sin embargo, bajo la superficie, su relación era mucho más complicada de lo que cualquiera podría haber imaginado. A mediados de sus 40, Katie Holmes finalmente rompió su silencio, revelando los motivos inesperados detrás de su impactante separación, incluidos el papel decisivo que la cienciología jugó en moldear su matrimonio y, finalmente, en su ruptura. La historia de Katie Holmes y Tom Cruise no se parece a ninguna otra historia romántica de Hollywood. Su relación, marcada por profundos contrastes de edad, fama e influencia, fascinó al mundo desde el principio. Tom Cruise, una superestrella internacional, había sido un nombre familiar durante décadas, adorado por los fans desde su primer gran éxito en la década de los 80. Su carisma y atractivo indiscutible lo convirtieron en uno de los galanes más deseados de Hollywood. Pero lo que realmente distinguía a Tom no era solo su apariencia, era su increíble talento y versatilidad en la pantalla. Tom Cruise ya se había consolidado como un actor de primer nivel mucho antes de conocer a Katie. Su carrera despegó a principios de los 80 con papeles secundarios en películas como Taps y The Outsiders, pero fue su papel principal en Risky Business lo que lo convirtió en una gran estrella de la noche a la mañana. Sin embargo, fue Top Gun la película que convirtió a Tom Cruise en un verdadero icono, consolidando su lugar en la élite de Hollywood. A lo largo de los años 90, la carrera de Cruise se disparó, con actuaciones en películas aclamadas por la crítica como Algunos hombres buenos y Misión Imposible. Para cuando conoció a Katie Holmes, ya era uno de los actores más exitosos de la industria. Katie Holmes, por otro lado, estaba apenas al comienzo de su ascenso a la fama cuando conoció a Tom. A diferencia de su futuro marido, Katie acababa de empezar a dejar su huella en Hollywood. Llamó la atención del público por primera vez a los 18 años, con su papel en The Ice Storm, y poco después se convirtió en una querida estrella de televisión con su interpretación de Joey Potter en el drama juvenil Dawson's Creek. Su interpretación del dulce personaje de la chica de al lado le ganó legiones de admiradores, otorgándole el título de la novia de América. Aunque su fama crecía, aún no estaba ni cerca del nivel que había alcanzado Tom Cruise. Katie era muy consciente de la diferencia que existía entre ambos. En una entrevista en 2004, justo antes de conocer a Tom, habló abiertamente sobre su compromiso con el actor Chris Klein y sus pensamientos sobre su carrera. Pero, en un comentario aparentemente casual, mencionó que siempre había soñado con casarse con Tom Cruise. Lo que Katie no sabía en ese momento era lo profético que resultaría ser ese comentario. Cuando comenzó el romance vertiginoso entre Katie y Tom en 2005, el público quedó hipnotizado. Aquí estaba una joven estrella en ascenso, de repente llevada por uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Pero esta no era una historia de amor cualquiera. Tom Cruise estaba profundamente vinculado a la cienciología, un hecho que más tarde tendría consecuencias significativas para su relación. Al principio, todo parecía perfecto. La pareja se veía frecuentemente junta, aparentemente felices y enamorados. Pero, detrás de escena, Katie pronto fue arrastrada a un mundo que no había anticipado. Un mundo moldeado por las prácticas controvertidas de la cienciología. Su relación avanzó a una velocidad vertiginosa, con la pareja haciendo su primera aparición pública en Roma, donde Tom recibió un premio a la trayectoria. Los medios quedaron atónitos con la noticia. Katie Holmes, quien había admirado abiertamente a Tom durante años, de repente se encontraba viviendo su fantasía infantil. Pero a medida que su relación crecía, también crecían las preguntas. ¿Era su romance real?
Era todo un montaje de Hollywood, una maniobra de relaciones públicas para impulsar sus carreras. Después de todo, ambos actores tenían grandes películas por estrenar en ese momento. Tom con La Guerra de los Mundos y Katie con Batman Begins. La especulación sobre la autenticidad de su relación alcanzó su punto máximo cuando Tom apareció en The Oprah Winfrey Show. Lo que se suponía que iba a ser una entrevista promocional estándar se convirtió en uno de los momentos más comentados de la historia de la televisión. Tom, superado por la emoción, saltó sobre el sofá de Oprah, proclamando su amor por Katie ante el mundo. La demostración exagerada sorprendió tanto a Oprah como a la audiencia, dejando a muchos preguntándose si Tom había perdido la cabeza o si era simplemente otra maniobra calculada para mantener el foco de atención sobre él y su nueva relación. Pero esto era solo el principio de lo que se convertiría en un capítulo extraño y controvertido en las vidas de Tom y Katie. A pesar del espectáculo público, la relación de la pareja continuó evolucionando. Poco después del infame incidente del sofá, Tom Cruise le propuso matrimonio a Katie Holmes, de una manera que solo se puede describir como sacada directamente de un guión de Hollywood. Bajo las estrellas en París, en la cima de la Torre Eiffel, Tom se arrodilló y le pidió a Katie que se casara con él. Para muchos, esto parecía el gesto romántico definitivo, y el frenesí mediático que siguió solo se intensificó. Sin embargo, detrás de todas las grandiosas demostraciones de afecto, había fuerzas más oscuras en juego. Katie estaba cada vez más involucrada en la religión de Tom, la cienciología. Comenzaron a surgir informes de que la iglesia de Tom mostraba un interés particular en su nueva prometida, enviando incluso representantes para supervisarla. El nivel de control que se ejercía sobre la vida de Katie empezó a levantar señales de alarma para aquellos más cercanos a ella. No obstante, en público, Katie siempre se mostraba como una mujer que apoyaba e incluso disfrutaba de su nueva vida. La rápida conversión de Katie a la cienciología no pasó desapercibida. Al principio, ella era reacia a hablar sobre la iglesia y su implicación en ella, pero poco después comenzó a hablar abiertamente al respecto, llegando a elogiar las enseñanzas de la cienciología. Para una joven que había sido criada en una familia católica, este cambio repentino resultó sorprendente para muchos. Los rumores se intensificaban. ¿Estaba Katie siendo presionada para unirse a la iglesia? ¿Era Tom quien movía los hilos detrás de escena? En 2006, la pareja dio el siguiente paso y celebró una de las bodas más extravagantes que el mundo había visto. La ceremonia tuvo lugar en un impresionante castillo medieval en Italia, y la lista de invitados incluía a algunos de los nombres más importantes de Hollywood. Fue una boda de cuento de hadas, con fuegos artificiales, vestidos lujosos y celebraciones repletas de estrellas. Pero, bajo la superficie, no todo era tan perfecto como parecía. Incluso cuando la pareja intercambió votos frente a amigos y familiares, los susurros sobre la influencia de la cienciología en su relación seguían creciendo. La propia boda incluyó elementos de una ceremonia tradicional de la cienciología, lo que cimentó aún más la conexión entre la relación de la pareja y la controvertida iglesia. El mejor amigo de Tom y líder de la cienciología, David Miscavige, estuvo a su lado como padrino, un papel que generó aún más debate sobre la implicación de la iglesia en su unión. Durante los siguientes años, Katie y Tom parecían adaptarse a la vida matrimonial. Dieron la bienvenida a su hija, Suri, en 2006, y una vez más, el foco mediático se intensificó. Con la llegada de su bebé, el papel de Katie como esposa y madre pareció definirla más que nunca. Había dejado a un lado su floreciente carrera en Hollywood por una vida más tranquila como esposa de Tom, una decisión que dejó a muchos preguntándose si estaba perdiendo su identidad en el proceso. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, las grietas en su matrimonio empezaron a hacerse evidentes. Para 2010, comenzaron a circular rumores de problemas en el paraíso.
A pesar de sus muestras públicas de afecto, era evidente que algo no iba bien. Katie, que alguna vez había hablado con tanto entusiasmo sobre su amor por Tom, se volvió más reservada. Su personalidad brillante y abierta se apagaba bajo la presión de su matrimonio y las expectativas impuestas por la cienciología. El punto de inflexión llegó cuando Tom reveló al mundo que había comprado una máquina de ecografías para monitorizar el embarazo de Katie en casa. Este movimiento inusual levantó las cejas, no solo entre el público, sino también dentro de la comunidad médica. En ese momento, las ecografías en casa eran prácticamente desconocidas, y los expertos advirtieron que tales prácticas podían suponer riesgos para el bebé. Incluso la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEPUAU, FDA, emitió una declaración recordando al público que el uso de ecografías sin la debida supervisión médica era ilegal. Este extraño incidente fue solo un ejemplo del comportamiento cada vez más inusual en torno a la relación de Tom y Katie. A medida que salían a la luz más detalles sobre su vida privada, quedó claro que la Iglesia de la Cienciología jugaba un papel mucho mayor en su matrimonio de lo que nadie había imaginado antes. Surgieron informes de que Katie estaba siendo vigilada de cerca por funcionarios de la Cienciología, incluida una mujer llamada Jessica Rodríguez, quien actuaba como acompañante de Katie y la seguía casi a todas partes. La presencia de Rodríguez se convirtió en algo habitual, incluso durante entrevistas y apariciones públicas. Siempre que a Katie se le preguntaba sobre su relación con Tom o sus pensamientos sobre la cienciología, Rodríguez intervenía rápidamente, desviando la conversación o cerrando la línea de preguntas por completo. Este nivel de control solo añadió más leña a los rumores de que Katie estaba luchando bajo el peso de su matrimonio y sus vínculos con la iglesia. Pero Katie no era la única que sentía la presión. La implicación de Tom con la cienciología había sido un punto de contención en sus relaciones anteriores, sobre todo con su exesposa Nicole Kidman. Después de su separación, se reveló que Nicole también se había sentido incómoda con la creciente influencia de la cienciología en sus vidas, especialmente en la crianza de sus hijos. Ahora parecía que la historia se repetía con Katie Holmes. La personalidad vibrante de Katie comenzó a desvanecerse a medida que navegaba por las complejidades de su matrimonio y la vida bajo la atenta mirada de la cienciología. Para 2011, la tensión comenzaba a hacerse más pública. Amigos y colegas empezaron a notar que Katie ya no tenía la actitud despreocupada que una vez mostró, y parecía cada vez más aislada de su antiguo círculo. Los medios especulaban que el control de Tom y la iglesia estaban pasando factura tanto en su vida personal como profesional. Mientras Tom Cruise seguía prosperando en su carrera, protagonizando una película tras otra de gran éxito, la carrera actoral de Katie parecía quedarse en un segundo plano. Una vez una estrella en ascenso, ahora aparecía en menos películas, y era más conocida por su papel como la esposa de Tom que por ser una actriz por derecho propio. Sus fans se preguntaban qué había pasado con la mujer que alguna vez parecía tan llena de potencial. ¿Estaba Katie Holmes desapareciendo en la sombra de su marido y sus creencias poderosas? Para 2012, las grietas en la fachada se habían vuelto demasiado grandes para ignorarlas. Detrás de escena, Katie estaba planeando en silencio su salida tanto de su matrimonio como de la cienciología. Sabía que no sería fácil, y también sabía que tenía que actuar con cautela para garantizar la seguridad y el bienestar de su hija, Suri. Lo que el público no sabía en ese momento era que Katie había estado preparando su escape durante meses, posiblemente incluso más tiempo. Uno de los primeros signos de problemas surgió cuando Katie fue vista en público sin su anillo de bodas. Los rumores comenzaron a arremolinarse, sugiriendo que el final estaba cerca, pero pocos podrían haber predicho cuán dramática sería su partida de Tom.
Katie tomó medidas extraordinarias para asegurarse de que pudiera salir con seguridad y de que Suri quedara bajo su custodia. Contrató a varios bufetes de abogados en diferentes estados para que la representaran. Una estrategia diseñada para evitar que el equipo legal de Tom tuviera demasiado control sobre el proceso. Katie incluso llegó a usar un teléfono desechable para comunicarse con sus abogados, asegurándose de que nadie del equipo de Tom o de la iglesia pudiera interceptar sus conversaciones. Sabía que había mucho en juego y no iba a correr riesgos. Su padre, abogado de profesión, jugó un papel clave en ayudar a Katie a navegar por el complicado laberinto legal que estaba a punto de enfrentar. Juntos trabajaron para redactar un acuerdo prenupcial que protegería tanto a Katie como a Suri en caso de un divorcio. Luego, en junio de 2012, Katie Holmes dio el paso decisivo. En un esfuerzo cuidadosamente coordinado, solicitó el divorcio de Tom Cruise, sorprendiendo tanto al público como a la industria del entretenimiento. La noticia ocupó los titulares en todo el mundo, y muchos especulaban sobre las razones detrás de la repentina ruptura. ¿Eran las presiones de la cienciología? ¿Era la diferencia de edad? ¿O era algo aún más personal? Para aquellos cercanos a la pareja, el divorcio no fue del todo sorprendente. La dedicación de Tom a la cienciología había sido un punto de tensión en sus relaciones durante mucho tiempo, y parecía que Katie finalmente había llegado a su límite. La rapidez con la que se finalizó el divorcio, solo 11 días después de que Katie presentara la demanda, levantó aún más preguntas. El hecho de que una separación de tan alto perfil se resolviera tan rápidamente indicaba que había habido una planificación significativa por parte de Katie. Como parte del acuerdo, Katie obtuvo la custodia principal de Suri, mientras que Tom recibiría derechos de visita. Sin embargo, a medida que pasaron los años, quedó claro que Tom no estaba desempeñando un papel importante en la vida de su hija. Fuentes cercanas a la familia revelaron que Tom no había visto a Suri en varios años, y el padre que alguna vez había sido devoto parecía haberse distanciado por completo. Esto alimentó los rumores de que la cienciología estaba detrás del distanciamiento, ya que la iglesia es conocida por su práctica de desconectar a las personas que abandonan la fe. Para Katie, el divorcio marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Ya no estaba atada a las restricciones de su matrimonio ni de la iglesia, y comenzó a reconstruir su carrera y su vida personal. Se mudó a Nueva York con Suri, buscando una existencia más tranquila, lejos del constante escrutinio mediático. En entrevistas, Katie habló abiertamente sobre los desafíos que había enfrentado durante su matrimonio, aunque siempre fue cuidadosa de no hablar mal de Tom directamente. En los años posteriores al divorcio, Katie Holmes mantuvo un perfil bajo, enfocándose en criar a su hija y volviendo lentamente al mundo de la actuación. Eligió roles que le permitieron recuperar su identidad como actriz, distanciándose de la imagen de ser simplemente la exesposa de Tom Cruise. Al mismo tiempo, siguió protegiendo ferozmente a Suri, haciendo todo lo posible por darle una infancia normal a pesar de su pasado tan mediático. Mientras Katie seguía adelante, el público continuaba especulando sobre la ausencia de Tom Cruise en la vida de Suri. La relación padre-hija, que alguna vez fue tan cercana, ahora parecía inexistente. Incluso cuando Tom seguía disfrutando del éxito en su carrera, protagonizando franquicias cinematográficas de gran envergadura como Misión Imposible, su vida personal seguía envuelta en misterio. La pregunta que rondaba en la mente de todos era, ¿por qué Tom se había distanciado de su hija? Algunos expertos señalaban las estrictas reglas de la cienciología sobre las personas suppressive, un término que la iglesia usa para referirse a quienes abandonan la fe o hablan en su contra. Se especulaba que, dado que Katie había dejado la cienciología, Tom estaba obligado a cortar todo vínculo con ella y, por extensión, con Suri. A pesar de la falta de contacto entre Tom y Suri,
Katie siguió proporcionando a su hija tanto amor y estabilidad como pudo. Las dos fueron vistas a menudo juntas en Nueva York, llevando una vida diaria como cualquier otra madre e hija. Y a medida que Suri crecía, quedó claro que Katie había logrado darle una sensación de normalidad, lejos del caos que marcó sus primeros años bajo los focos. A pesar de los desafíos de criar a su hija en el ojo público, Katie Holmes siempre ha priorizado el bienestar de Suri. Hizo un esfuerzo consciente por protegerla de las presiones de la fama, algo con lo que Katie misma luchó durante su matrimonio con Tom Cruise. Con el tiempo, la decisión de Katie de apartarse del foco mediático y centrarse en su familia dio sus frutos. A medida que Suri se convertía en adolescente, evitó en gran medida la intensa atención de los medios que suele seguir a los hijos de celebridades. En lugar de eso, llevó una vida relativamente tranquila, asistiendo a la escuela en Nueva York y persiguiendo sus propios intereses. Mientras tanto, Katie volvió gradualmente a la actuación, aunque siguió siendo selectiva con los papeles que eligió. Se centró en proyectos que le permitieron expresarse creativamente y recuperar el impulso en su carrera que tenía antes de casarse con Tom. Uno de sus papeles más notables después del divorcio fue en 2015, cuando protagonizó la aclamada película Touched with Fire, una historia sobre dos pacientes bipolares que se enamoran. La actuación de Katie fue elogiada por su profundidad emocional, señalando que una vez más era una fuerza a tener en cuenta en Hollywood. Sin embargo, mientras Katie reconstruía su vida y su carrera, la ausencia de Tom Cruise en la vida de Suri se convertía en un asunto cada vez más público. El padre que alguna vez había sido tan entusiasta por compartir su amor por su hija con el mundo, ahora parecía haber desaparecido por completo de su vida. Esto, por supuesto, generó una amplia especulación sobre las razones detrás del distanciamiento. Muchos señalaron la profunda implicación de Tom en la cienciología como la causa más probable. Como una figura prominente dentro de la cienciología, el compromiso de Tom con la Iglesia siempre ha generado dudas. Las prácticas controvertidas de la religión, incluidas sus estrictas reglas sobre la desconexión, han sido objeto de mucho debate a lo largo de los años. Según exmiembros de la Iglesia, la cienciología requiere que sus seguidores corten los lazos con las personas que son consideradas personas supresivas, es decir, aquellos que abandonan la fe o hablan en su contra. Se cree que la decisión de Katie de distanciarse de la Iglesia y de criar a Suri fuera de su influencia llevó a que Tom se retirara de la vida de su hija. En 2013, durante una demanda por difamación, Tom Cruise admitió que Katie y Suri ya no practicaban la cienciología. Sin embargo, se abstuvo de confirmar si esto era la razón de su distanciamiento con Suri. A pesar de esto, la conexión entre las creencias religiosas de Tom y su ausencia en la vida de su hija sigue siendo una teoría popular. Katie, por su parte, nunca ha hablado públicamente sobre la falta de implicación de Tom en la vida de Suri. Siempre ha sido cuidadosa para proteger la privacidad de su hija y se ha abstenido de hacer comentarios negativos sobre su exmarido. En las entrevistas, Katie ha enfatizado su deseo de criar a Suri con valores fuertes y un sentido de independencia, y está claro que ha tenido éxito en ello. A medida que Suri se acercaba a la adolescencia, comenzó a mostrar un gran interés por la moda, tal como su famosa madre. Katie, que durante mucho tiempo ha sido conocida por su estilo elegante y discreto, ha apoyado la pasión de su hija, y ambas han sido vistas juntas en eventos de moda en Nueva York. A pesar de su joven edad, Suri ha desarrollado un estilo propio distintivo, y algunos expertos de la industria especulan que un día podría seguir los pasos de su madre y dedicarse al mundo de la moda. Pero aunque el futuro de Suri parece brillante, las preguntas sobre su relación con Tom siguen sin respuesta. ¿Volverá Tom a reconectar con su hija alguna vez? ¿O ha pasado demasiado tiempo como para que la reconciliación sea posible? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora,
Katie sigue siendo la presencia constante en la vida de Suri, y su vínculo parece más fuerte que nunca. En las entrevistas, Katie ha expresado sentimientos encontrados al ver crecer a su hija. Por un lado, se siente orgullosa de la joven en la que Suri se está convirtiendo, pero por otro, se siente nostálgica por los años en que eran solo las dos, navegando por la vida juntas. A pesar de los altibajos, Katie sigue comprometida en proporcionar a Suri el amor y la estabilidad que necesita mientras emprende el siguiente capítulo de su vida. En cuanto a Tom Cruise, ha guardado silencio sobre el tema de su relación con Suri. Mientras su carrera continúa prosperando, con grandes éxitos de taquilla y proyectos en marcha, su vida personal sigue siendo un tema de intensa especulación. Algunos se preguntan si Tom lamenta la distancia que ha crecido entre él y su hija, mientras que otros creen que su compromiso con la cienciología deja poco espacio para la reconciliación. Sea cual sea el caso, una cosa está clara: la historia de Tom Cruise y Katie Holmes está lejos de haber terminado. Su romance vertiginoso, su matrimonio de alto perfil y su posterior divorcio pueden haber cautivado al mundo, pero es el después, la vida que han construido por separado, lo que sigue suscitando preguntas y despertando curiosidad. Al final, la verdadera pregunta no solo tiene que ver con el pasado, sino con el futuro. ¿Volverá Tom Cruise a reunirse con Suri alguna vez? ¿Y cómo seguirá Katie Holmes navegando por la vida como madre y actriz en los próximos años? Estas son preguntas que solo el tiempo puede responder. ¿Y tú qué opinas? ¿Podría salvarse la relación entre Tom y Suri? ¿O su vínculo está roto para siempre? Déjanos tus comentarios. Y si te ha gustado este análisis profundo sobre una de las historias más complicadas de Hollywood, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este.